Llegamos a ustedes con la palabra de vida para permanecer en el amor y en la luz. Hoy es domingo 27 de agosto y el evangelio que meditamos este día está tomado de Mateo capítulo 16, versos 13 al 20. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Mensaje de la palabra de Dios. En primer lugar, ese vínculo personal que tenemos que establecer con el Mesías y realmente preguntarnos quién es realmente Jesús para mí. ¿Es un cuadro? ¿Es una imagen? ¿Es una historia legendaria, remota, que no toca mi vida? ¿Es un ídolo? ¿Qué es? ¿Es un líder? ¿Qué es en realidad Jesús en mi vida? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Digamos, la pregunta es dirigida directa y personalmente a nosotros, ¿no es cierto? Y lo que es claro es que la respuesta tiene que ser la misma que la dio Pedro. Tú eres el Dios omnipotente y todopoderoso. Tú eres mi Señor, el Señor de señores. Tú eres Dios. No eres solamente un líder. No eres solamente una imagen. No eres solamente una inspiración que tenga que ver con una figura legendaria. Lo que le dice Pedro es: tú eres Dios. Tú eres Dios. Esa confesión de fe es lo que entonces le avala a Jesús el mandato que le dará a Pedro, diciéndole: tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vale decir, sobre esa valiente confesión de fe, que aunque haya sido bajo el influjo de la gracia, sin embargo, la humanidad de Pedro, la fe de Pedro, ¿no es cierto?, avala, por supuesto, eso que Dios quería escuchar del hombre, que lo reconociera como el Mesías, el Señor y Salvador. Hasta que Dios no sea eso para nosotros, será una figura lejana que verdaderamente no incida ni interactúe en nosotros con consecuencias concretas y reales en nuestra vida, de conversión. ¿A qué cosa? Al Evangelio, a su palabra, a su enseñanza, a su testimonio moral. Hasta que realmente no lo confesemos de esa manera, vale decir, la propia carne, viviendo en la carne esa verdad que confesamos con los labios, y Cristo será siendo siempre una figura lejana, ¿no es cierto?, que no incide, que no transforme, que no cambia, que no convierte a nadie. Por eso es que Pedro es constituido como, digamos, la piedra, ¿no es cierto?, en la fe de Pedro, ¿no? Y él será entonces el insigne testigo que acompañará a los discípulos, a la primera comunidad cristiana, entonces constituida ya en iglesia, a la cabeza Pedro, ¿no es cierto?, para llevar adelante esa gran misión evangelizadora que será anunciar al mundo que el Rey y Mesías, Señor y Salvador, había venido al mundo. Y será Pedro también el que a lo largo de los siglos, ¿no es cierto?, que será actualizando en los distintos papados, el que vaya confirmando, ¿no es cierto?, con su fe a el resto de los hermanos. Confirmar a los hermanos qué significa ser testigo de esa fe que se anuncia y se proclama. Ser testigo de que el anuncio que se hace es veraz. Ser testigo que el anuncio que hacemos es un anuncio de poder, de gloria, de salvación, que nosotros no estamos hablando de ningún líder histórico, de ningún ídolo, de ninguna fantasía imaginaria de algún ser trasnochado que se dedicó a hablar sobre alguien llamado Jesús de Nazaret. No. La fuerza de la predicación que convierte, que conmueve las almas, tiene que ver con el testimonio del testigo que proclama y anuncia con contundencia, con fuerza, con coraje, con valentía, sin temor, el Mesías. Él es el Señor, Dios y Salvador.
Que la mirada de Cristo te guarde, el amor de la Virgen Consolata te custodie y descienda sobre tu casa, tu trabajo, tu familia, su santa y divina bendición.